Pasa a vosotros, hermanos. La alegría que hay en mi corazón de estar aquí con ustedes. Una vez más, reciban un fuerte apretón de manos y un saludo cordial, hermanos. En esta mañana, vamos a hablar acerca de algo que a cada uno de nosotros, en nuestro sentir como seres humanos, sentimos que solamente Dios es el único que sabe cómo hacer las cosas. Ninguno de nosotros lo sabemos. Quiero que me acompañen, que abra su Biblia y después de que me acompañen con este versículo de su palabra, hermanos, entonces pueden, después de la oración, tomar asiento. El apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1 hay un verso que es muy conocido de todos nosotros, porque nos llena de entusiasmo, nos llena de alegría ese pasaje, y nos llena de fortaleza de cómo el apóstol Pablo, sabiendo la situación del ser humano, cómo iba a caminar durante su vida en este mundo, dice estas palabras en el verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Y luego agrega, dice, al judío primeramente, porque a ellos fue su palabra, y luego después a nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Dios que moras en los cielos, una vez más, Señor, estamos delante de ti en esta mañana, Padre, para darte gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia que derrama sobre cada uno de nosotros. Bendice este grupo de hijos tuyos que estamos reunidos aquí y que lo hemos hecho con un propósito, Señor, de alimentar nuestra vida espiritual delante de ti. Gracias. Te doy gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad, Señor, que me das, que me brindas en este día. Por Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quizás ya les he platicado una historia que cuando yo estaba adolescente, viví con mis abuelitos desde niño, desde pequeñito. No tengo uso de razón desde cuándo, pero cuando ya tuve uso de razón, yo ya tenía como 5 años, 6 años, y yo ya estaba con ellos. Mi abuelito cuidaba unos tractores porque de esos que cultivan la tierra, y siempre él se iba en un burrito que tenía, y yo le decía, abuelito, yo me voy más al rato porque me quedaba jugando con mis amigos en mi pueblito que teníamos o que había allí. Y entonces se hacía tarde, se hacía medio oscuro, y en ese pueblito que vivíamos, hermanos, no había luz. Solamente la calle principal tenía luz, y eso uno que otro estaba con luz. Y entonces me iba yo y llegaba. Y siempre llegaba a las 7, a las 8 de la noche, allí donde ellos estaban, porque era la hora de que todos los que trabajaban en los tractores, que andaban cultivando la tierra, de noche era la hora de cenar, hermanos. Y yo llegaba a esa hora y luego me decían allí, pues ¿qué no tienes miedo? No, le decía yo, no tengo miedo. Me preguntaban que si no tenía miedo porque atravesaba yo siempre un panteón. Y era muy bueno para la resortera yo, hermanos, en ese tiempo. Muy bueno. Entonces, cuando pasaba por ese lugar,
pues me iba divirtiendo porque había animales nocturnos, ¿no? Lechuzas, y pues yo me iba divirtiendo con ellos. Y siempre ellos me preguntaban, pues ¿qué no tienes miedo? No tengo miedo. Y en verdad no tenía miedo, hermanos. En verdad no tenía miedo. A través de la vida, hermanos, del ser humano, a través de la vida de nosotros como seres humanos, siempre atravesamos circunstancias, retos que en la vida tenemos que enfrentar. Que en la vida tenemos que enfrentar porque durante la vida que tenemos, siempre hay casos en los cuales no lo hago, o sí lo hago, o tengo ciertos temores. En esta mañana, hermanos, en esta mañana, mi título de este mensaje que le nombro yo, o un estudio que podemos decirlo de esta manera, se intitula Venciendo el miedo. Ese es el título de mi predicación en esta mañana. Venciendo el miedo. No le vamos a decir a Dios que me lo quite, porque no me lo puede quitar. Es mío. Es mi miedo. Pero sí, hermanos, vamos a estudiar, vamos a ver ciertos textos, que no todos porque son muchos y tengo poco tiempo, cómo podemos nosotros vencer el miedo. Así como vencemos una tentación, así como el escritor sagrado nos dice que abstenernos de todas las cosas que nuestro cuerpo estaba habituado. Ahora, hermanos, vamos a estudiar cómo podemos vencer el miedo. El miedo, hermanos, es parte de nosotros. El miedo, no hay alguien, ningún ser humano, hermanos, que no lo haya experimentado. Tenemos miedo por todo. Le tenemos miedo a la noche, le tenemos miedo a la soledad, le tenemos miedo, hermanos, a infinidad de cosas en la vida, hermanos, en la cual estamos viviendo. El miedo es nuestra vida, es parte de nuestra vida. Ese es el miedo. Desde el principio, hermanos, dice, por ejemplo, Génesis capítulo 3. Aquel hombre, hermanos, que Dios le había encargado el peso de la humanidad. Aquel hombre, hermanos, que Dios le había depositado, hermanos, todo lo que tenía que hacer dentro del ser humano, dentro de la humanidad, dentro de este mundo. Le dice así. Dice el verso 9 del capítulo 3. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo. ¿Cómo le dijo, hermanos? ¿Dónde estás tú? Seguramente Dios sabía dónde estaba, hermanos. Pero muchas de las veces, en la situación en la cual nos encontramos, Dios quiere que nosotros seamos completamente espontáneos y decirle a mi Dios, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Pero el verso 10 declara y le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué, hermanos? Y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Quién? Acababa de acontecer, hermanos. Acababa de acontecer el pecado más grande del mundo, que nos llevó a la destrucción, que nos llevó, hermanos, a acarrear completamente males en todos nosotros. Adán, hermanos, oyó la voz de Dios. Y en lugar de enfrentarse a Dios, pedirle y decirle las cosas que había acontecido, las cosas que había hecho, no, hermanos, dijo, oí tu voz y tuve miedo.
El miedo, hermanos, es parte de la vida. No tiene nada, absolutamente. No hay ningún delito, no hay ningún pecado. Es nuestro, hermanos. Pero sí tenemos que aprender, pero sí tenemos que lidiar, pero sí tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nosotros nos fortalezca. Que nosotros podamos decir con toda seguridad, como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué es? Porque el evangelio, ¿qué es, hermanos? Es poder de Dios. Es poder de Dios. Y nosotros practicamos el evangelio de Cristo. Y nosotros practicamos el evangelio de Jesucristo. Entonces, ese poder que emana del evangelio debe de haber en nosotros. ¿No es así, hermanos? Y no solamente nosotros, hermanos. En el capítulo 3 del libro de Juan, Nicodemo, hermanos, fue a ver a Jesús de noche. ¿Saben por qué? Porque tenía miedo. ¿A quién le tenía miedo? A los judíos. El miedo, hermanos, como ya dije, es parte de la vida. Este hombre, hermanos, era un principal de los fariseos, era un hombre de poder, era un hombre, hermanos, quizás con bastante experiencia, pero él tenía miedo a su comunidad, a sus personas, de tal manera que él fue, hermanos, de noche a visitar al Creador, a visitar a nuestro Señor. Y eran discípulos de Cristo, hermanos. Aquel José de Arimatea, hermanos, ¿se acuerdan que José de Arimatea fue el que descolgó el cuerpo de Jesús y lo enredó en una sábana y fue el que lo sepultó? Pero ¿cómo le hizo para ir a descolgarlo? ¿A quién le pidió permiso? Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 19 del libro de Juan, de allí mismo, dice el verso 38 dice que él fue, hermanos, de una manera escondiéndose para poder llegar hasta Pilato. Y dice el escritor sagrado que porque tenía miedo. Y no solamente esto, hermanos. Después de la resurrección de Jesucristo, ¿sabe qué tenían los discípulos? Tenían miedo. Dice el capítulo 20 de Juan, verso 19. Dice, vamos a ver, hermanos. Capítulo 20 de Juan, y dice el verso 19. Dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesucristo nunca reclamó, nunca dijo, bueno, ¿por qué tienen miedo? No, hermanos. Porque Jesucristo sabía que desde la caída del hombre, desde que Adán, hermanos, fracasó en su intento por querer servir no a Dios, fue donde quebró, hermanos, completamente toda la armonía, todo lo que nuestros sentimientos de cristianos por medio de su Santo Espíritu, lo quebró. Y de allí surgieron tantas cosas, hermanos, para nosotros. Que viniendo el tiempo vino Jesucristo y ahora por medio de su palabra tenemos que ir superando, dominando, poquito a poquito, hasta llegar, dice su palabra, hermanos, a la plenitud de Cristo. Pero es necesario ir dominando, poquito a poquito, nuestros miedos. Y no solamente nuestros miedos, hermanos, nuestras frustraciones, nuestras cosas que nos pasan día con día. Aquellos discípulos andaban en la barca
aquí en aquel lago. Dice la Biblia que Jesucristo iba, hermanos, caminando por el agua. Y como todo el mundo, hermanos, supersticioso, dijeron, viene un fantasma, y tuvieron miedo. De tal manera que Jesucristo tuvo que decirles, soy yo, confiad, yo soy. Eso lo encontramos, hermanos, en el capítulo, me parece que en el capítulo 14 de Mateo, hermanos, ahí está, versos 26, por ahí está lo que el Señor, hermanos, está diciendo. El miedo es parte de nosotros. Me acuerdo en aquella ocasión de que usted también, yo creo que se acuerda, hermanos. Estaban los filisteos de este tamaño aquí así de este lado, y estaba el pueblo de Israel aquí. Entonces salía un hombre, hermanos, salió un hombre de los filisteos y les decía, si hay alguno de ustedes, de una persona de ustedes, un hombre que se enfrente a mí, y si me vence, nosotros seremos siervos de ustedes. ¿Y sabe qué hacía los hombres de Israel, hermanos? ¿Sabe qué hacían? Mire, vamos a verlo, hermanos. En el segundo libro de Samuel. Y lo tenemos en el capítulo 17. Amén, hermanos. En el capítulo 17 de primero libro de Samuel, dice el verso 11. Y oyendo Saúl que todo Israel estaba palabras del filisteo, dice, conturbóse y tuvo un gran miedo. Tuvo miedo. Los escuadrones de Israel, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tenía miedo. ¿Qué acaso no habían experimentado antes, hermanos, que Dios estaba con ellos? Sí, pero el miedo, hermanos, que siente el ser humano, allí está. El asunto es de que cómo lo vamos a dominar, cómo lo vamos a superar ese miedo. Y resulta de que estando ellos, hermanos, con esos temores, con ese miedo, llega un muchacho, un joven, y le dice, ¿qué no tienes a alguien que se enfrente a estos circuncisos? No, pues no había ni uno, hermanos, eran hombres de guerra. Dice, pues si tú me lo permites, yo voy. Y luego lo mira, hermanos, oye, eres un niño. Sí, dice, yo era un niño, pero mira, yo en mi tiempo era un pastor de ovejas. Cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando llegaba un león, yo iba y le quitaba la oveja de su boca, dice, y lo descuartizaba. Y no solamente un león, hasta un oso. Y a veces que yo me pongo a pensar, ¿será cierto eso, hermanos? Que un ser humano, hermanos, que un hombre, por muy valiente que sea, puede agarrar un león y destruirlo así. ¿Será cierto eso, hermanos? Resulta de que ese joven tenía el poder de Dios, confiaba en Dios, tenía toda la confianza, tenía toda la seguridad en Dios. Y dice el verso 35 del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Verso 35 y 36. Salía yo tras él, porque era pastor de ovejas, y cuando lo atacaba un animal
que podía devorar a sus ovejas. Salía yo tras él y heríalo, dice, y lo hería y libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo haría y lo mataba. Dice, si fuere león o si fuere oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos de Israel. Qué buenas experiencias, hermanos, tenemos. ¿Vencería? ¿Tendría miedo? ¿No tendría miedo David, hermanos? Seguramente que sí, hermanos. Pero era un hombre vencedor, que vencía todas las circunstancias, que todo ese sentimiento que el ser humano cree en él, que piensa en él. Durante el tiempo que estuvimos pastoreando la iglesia en Barriales, tenemos algunas experiencias, hermanos, que muchos de ustedes no saben, no se las he contado. Una de ellas, estábamos, el hermano Margarito y yo, le dije, un sábado vamos a visitar a un hermano que vivía a 3 cuadras del templo, y fuimos a visitarlo. Y entonces de pasada, cuando ya regresábamos, le decía yo, yo quiero llegar a esa casa a invitarlos al servicio. Y luego me decía, no, hermano, no, esa gente ni siquiera se le puede hablar, son muy feos, son muy malos. Bueno, le digo yo, pues yo lo voy a hacer. Llegué, toqué la puerta, y salió el hombre y buenas tardes, señor, mire, sabe que soy el pastor de la iglesia que está aquí a 2 cuadras, de la iglesia de Dios. Y pasaba y llegué porque lo quiero invitar a la iglesia para alabar a Dios. Oh, sí, señor, ¿cómo no? Una invitación a nadie se le niega. Está bien, ahí lo esperamos. No fue. Cuando salimos de allí, me dice el hermano, oye, hermano, dice, a esta gente ni siquiera se le puede hablar. No pasa nada, hermanos. Un insulto, un desprecio, o que te cierren la puerta así, no pasa nada, hermanos. No pasa nada. El asunto es de que tenemos que atrevernos. El asunto es que tenemos que vencer, hermanos. En el verso 45, en el verso 45 del libro que estamos estudiando de Samuel, hermanos, capítulo 17, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo. Y luego dice David, yo no traigo nada más, yo vengo en el nombre. Y lo venció. ¿Cuántos de nosotros en esta vida que caminamos como cristianos, como religiosos, como hijos de Dios, hermanos, como siervos de Dios, tenemos ese grande miedo, hermanos? Por eso nuestra iglesia, ¿saben por qué está vacía? Por miedo. Por miedo, hermanos, a ir y tocar una puerta, y tenemos miedo al desprecio. Tenemos miedo a que alguien nos diga, hermanos, tantas cosas que hay en el mundo, hermanos, que nos ofenden. Pero cuando nos presentamos a ellos en el nombre de Jehová, hermanos, yo creo que
que Dios está con nosotros. David tenía el Espíritu de Dios, ¿no es así, hermanos? También nosotros. Nosotros tenemos el Evangelio de Cristo, ¿sí o no, hermanos? Y el Evangelio de Cristo produce poder, produce entusiasmo, produce amor, produce todo, hermanos, lo que tiene el Evangelio de Cristo. Porque a eso vino Jesucristo a enseñarnos. A que perdamos, a que triunfemos, a que libremos. A eso vino Jesús. Ciertamente que el miedo, hermanos, es parte de nosotros. Pero vamos a pedirle a Dios la ayuda, hermanos, que nos libre. Que podamos sostenernos. Que podamos, hermanos, vivir esta vida, hermanos. Claro que con miedo. Pero con la ayuda de Dios todo será, todo podemos vencerlo. Dice Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Y dice el verso 8. Perdón, hermanos, es Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y dice el verso 8. ¿Mas qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe, la cual nosotros predicamos. Que si confesares con todo, que si confesares con tu boca a Jesús, al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Él es Dios y que le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace la confesión de pecados. Pero tenemos que creer, pero tenemos que estar nosotros mismos, primeramente nosotros, estar convencidos. Primero, antes de repartir, antes de hacerlo, nosotros primeramente tenemos que estar convencidos, convertidos, que el Señor está conmigo, que el Señor es el que me va a ayudar. Aquel Moisés le dice: tú vas a ir a sacar a mi pueblo. Y el Señor le dice, y Moisés: Señor, yo no sé hablar. Es que no vas a hablar tú, yo voy a hablar por ti. Y esa es la confianza, y esa es la seguridad, hermanos, que hay en Dios, que cada uno de nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Y luego dice el verso 13 del capítulo 10: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Había una mujer, hermanos, en los tiempos de Jesucristo. Esta mujer dice que tenía 12 años, que estaba enferma de flujo de sangre. Este registro lo encontramos ahí en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, dice esta mujer, capítulo 8, verso 43. Dice: y una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años, la cual había gastado todo lo que tenía en médicos, y por ninguno, hermanos, había podido haber sido curada. Yo no sé si ustedes sepan, hermanos, pero en los tiempos de Jesucristo, esta clase de personas, hermanos, no podía acercarse a la comunidad. Esta clase de personas, hermanos, no podía ni siquiera que alguien las tocase, porque se convirtiera en una persona inmunda.
Esa era la ley, hermanos, que estaba, me parece que está en Levíticos capítulo 15. En el capítulo 15 del libro de Levíticos, me parece que es el verso 19, dice: toda mujer que tiene este flujo de sangre será inmunda completamente, nadie puede tocarla. Y aún hasta lo que ella tocare se convirtió en mundo. Sin embargo, ella tenía esa necesidad. Sin embargo, ella tenía ese problema y esa necesidad, hermanos. Y ella pensó: ¿tendría miedo? Claro que sí. Dice el verso 3, el verso 43. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos, bueno, eso ya lo leímos. Verso 44. Llegándose por la espalda, le tocó el bordo de su vestido y luego fue curada. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Los discípulos le dicen: Señor, mira, hay mucha gente. ¿Cómo dices tú quién me ha tocado? Verso 46. Y Jesús dijo: me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido de mí poder. Y aquella mujer, cuando fue descubierta, hermanos, ¿saben qué hizo? Fue y se enfrentó a él y le dijo: Señor, yo soy. Yo sé que tú eres. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Pero tuvo que enfrentar ese miedo, tuvo que vencer ese miedo, hermanos. Es algo, hermanos, que cada uno de nosotros sentimos. Bueno, hermanos, mi tema se intitula: ¿cómo podemos vencerlo nosotros? ¿Cómo podemos vencerlo? Porque todos lo sentimos, porque todos lo tenemos. Y mayormente en este tiempo en el cual estamos viviendo esta situación, hermanos. Tenemos miedo a acercarnos al vecino, tenemos miedo a acercarnos al hermano, porque tenemos miedo de que vayamos a ser infectados. Tenemos miedo. ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos? Una vez fui a visitar al hospital y estaban dos camas en el mismo cuarto. Llega un pastor pentecostés de otra iglesia y él empieza a decir: espíritu inmundo, sal de mi hermano en el nombre de Jesucristo, gritando y todo eso. Entonces, wow, decía yo, este hermano, qué grande valor tiene, qué grande valor. Enfrentar el miedo, hermanos, es algo bueno que Dios agrada a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo así en uno de sus versos, dice: porque para mí el vivir, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es? Es Cristo. Y el vivir y el morir. Pero no queremos morir. Le tenemos miedo. Y también decimos que es que la muerte es parte de la vida. Pero tenemos miedo. ¿Cómo es esto, hermanos? Hay una aparente contradicción entre nosotros mismos. Como el apóstol Pablo dice: pues, yo soy de Cristo, hermanos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 12, me parece, de Romanos, dice que y si muero, para el Señor muero. Y si vivo, para el Señor vivo. Pero queremos morir. Hay algo, hermanos, en la cual tenemos que declararnos a nosotros mismos, perder ese miedo. La iglesia de Dios, hermanos, nuestra iglesia tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Y yo les voy a decir lo que tenemos que hacer. Bueno, no yo, su palabra. Dice el Salmo 91 así:
Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿En quién tenemos que tener esa confianza? En Dios. Si usted está cobijado del abrigo de Dios, del abrigo de nuestro Dios, y moramos bajo la sombra de ese Dios, hermanos, ¿cuál es ese miedo? Pero tenemos que hacerlo. El Salmo 23, que es texto muy conocido de todos, y dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la seguridad. Esa es la confianza que cada uno de nosotros debemos de sentir dentro de nosotros. Que Dios está con nosotros, que Jesucristo está con nosotros. Él lo prometió, Él está con nosotros, hermanos. ¿Está usted seguro que está con nosotros? Está con nosotros. Quiero que se ponga de pie, hermanos. Dice Mateo capítulo 28. La confianza en Dios, la plenitud, que Dios, hermanos, es poderoso para con cada uno de nosotros, y Él en su palabra y en sus promesas. Nosotros podemos fallar, podemos errar, podemos hacer tantas cosas en contra, hermanos, de lo que nosotros profesamos, de lo que nosotros creemos, pero Dios es fiel. Él en su palabra y nos ofrece, hermanos, tantas cosas, y yo creo que las está cumpliendo y que las va a cumplir. Dice el verso 20 del capítulo 28 de San Mateo: enseñándonos que guardemos todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Que esa confianza, que esa seguridad exista en mí, en usted y en todos, hermanos, los que somos de su iglesia. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde, en esta mañana.